En algún momento has estado en crisis. Quizás has pasado por situaciones, momentos, circunstancias complicadas en tu vida. Déjame decirte que el Señor, no importa la situación en la que estés, hará todo lo posible para ayudar en lo que necesites en el momento indicado. La lección de escuela sabática para adultos en esta semana viene hablando de otra crisis, y es una crisis de liderazgo. Recuerden que la semana pasada hablábamos de una crisis de identidad, pero en esta ocasión continuamos con eso, con una crisis, con un momento complicado, difícil, muy duro de superar para el pueblo y para el profeta Isaías, que era quien era el utilizado por el Señor. ¿Qué vamos a analizar? Quédense en nuestra lección de adultos de escuela sabática para este trimestre en el número 2. Bienvenidos. El texto clave lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Recuerden que lo que vamos a hacer en este comentario es una reflexión muy general. No vamos a hacer día por día, sino que ustedes puedan tener claro de qué hablaba la lección de escuela sabática para adultos y que puedan compartirla por medio de lo que vamos aquí a hablar en su escuela sabática, en el repaso de la lección, y que puedan tener un pensamiento clave y básico. Recuerden que pueden también escribir en los comentarios o escribirnos al correo más cerca de cristo@gmail.com, donde podremos entonces estar más conectados y solucionar dudas entre nosotros. Isaías 6, capítulo 1 nos dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías entra en una visión. Vamos a tratar 5 puntos importantes de esta lección. El primero, Isaías entra en una visión. ¿Qué pasaba con el pueblo de Judá en ese momento? Había un rechazo totalmente hacia el Señor, y la crisis de liderazgo entra por la muerte del rey Usías. Pero entonces Isaías va en una visión en la cual él siente que no es digno de estar allí por sus pecados, por sus debilidades, por sus problemas que todos nosotros de hecho vamos a tener también. Entonces ese es el primer punto importante. Debido a la crisis, el Señor le muestra a Isaías algo que vamos a leer más adelante. Segundo punto, el rey Usías muere. ¿Qué pasaba con el rey Usías? Si ustedes van al libro de Crónicas, primera de Crónicas 26, se van a dar cuenta de qué pasó con el rey. Fue un rey que reinó durante 52 años, y él al inicio de ese mandato hacía lo bueno ante los ojos del Señor, lo dice el libro de Crónicas. Pero después pasó algo muy importante: se enalteció su corazón. Y si ustedes van a la Biblia y recuerdan, cuando se escucha esta frase de enaltecerse el corazón, es en el cielo con la rebelión de Satanás. Enaltecer es como cuando yo me quiero sobreponer a los demás, quiero ser el primero, no importa cómo logre eso, quiero hacerlo todo. Y eso fue lo que pasó con el rey Usías. Estaba el santuario terrenal en el cual los sacerdotes hacían las ceremonias específicas de este lugar, pero solamente podían hacerlo los sacerdotes. El rey Usías creía que porque era rey podía hacerlo absolutamente todo sin el permiso de Dios ni de ellos. Al escuchar que no podía hacerlo, los sacerdotes le dijeron que dejara de hacer esto, pero él siguió en su rebelión y endureció su corazón. Esta es otra frase que vemos nosotros en muchos pasajes bíblicos, como el faraón y otros momentos de la historia donde se endurece el corazón y se termina por alejarse más de Dios. Debido a esto, el rey Usías contrajo una lepra que terminó por causarle la muerte. Básicamente, este es un pequeño resumen del rey Usías y lo que él hizo en ese momento. Ahora, hay una comparación que se nos hace entre Usías e Isaías. Isaías reconoce su pecado. Isaías sabe que es un ser humano con problemas y dificultades y se humilla ante el Señor. Pero Usías es todo lo contrario. Sabe que hay un rey, sabe que hay un Dios que lleva el mandato de todo, pero en vez de humillarse ante él en el sentido de saber y reconocer que somos humanos, él se enaltece y cree que puede hacerlo todo solo, sin la presencia y sin la dirección de Dios. Son dos puntos de vista. ¿En qué lugar quieres estar? ¿Del lado de Isaías o del lado de Usías? Es una decisión que en definitiva vamos a tomar nosotros. La lección más adelante nos sigue hablando de esta problemática, crisis de liderazgo. ¿Por qué? El pueblo se queda sin su rey, no hay un mandato claro, no hay una línea que seguir. Pero el Señor le dice a Isaías lo siguiente, y quiero que ustedes también lo puedan tener allí presentes, sobre algo muy relevante.
Santo, 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 es la lección del día lunes. Allí, ¿qué pasa? Qué importante es tener en cuenta que el Señor va y envía a un ángel para que pueda tocar a Isaías directamente con un carbón encendido simbólicamente para quitar su mancha, para quitar su pecado, para quitar toda esa impureza que había en él y él sentirse digno y limpio ante la presencia de Dios. Yo creo que Isaías se sintió en ese momento abrumado al estar en ese instante entre el trono de Dios ante su presencia y sentirse de la misma forma pecador, pero el Señor quiere limpiarte. Así como lo hizo con Isaías, quiere limpiarte a ti, quiere limpiarme a mí de toda maldad, de toda iniquidad y hacernos dignos de estar ante su presencia. Esta lección de esta semana nos ha traído un mensaje supremamente importante. Hay un mundo que está lleno de maldad. Si nosotros permitimos que Satanás nos llegue a enaltecernos, como lo hizo el rey Usías, y a rebelarnos ante Dios, pues vamos a tener consecuencias no porque el Señor las ponga en nosotros, sino porque somos directamente los que tomamos esa decisión como tal de apartarnos de nuestro Señor. Esa lección del lunes y el martes nos viene hablando también de reconocer al Señor Jesús como el Creador, como el Santo, como la persona más importante para nuestra vida y que Él nos va a cambiar, nos va a dar una nueva personalidad totalmente diferente a lo que nosotros hemos tratado de hacer o lo que nosotros hemos hecho. Más adelante nos viene hablando algo muy importante, una comisión real. Una comisión real que es algo que el Señor quiere que tú y yo podamos hacer parte de eso. Después de que el Dios le muestra a Isaías lo que debe hacer, donde Él le dice que el pueblo se ha endurecido su corazón, directamente dice endurecer el corazón del pueblo, cegarlos, pero no es que el Señor quiera hacer un mal al pueblo. Cuando nosotros tenemos tantas pruebas claras de lo que el Señor ha hecho, de la verdad, de su advenimiento, de su testimonio, de su poder, quizás no somos nosotros mismos quienes endurecemos el corazón y no queremos creer lo que el Señor nos ha mostrado. Eso fue lo que pasó con el faraón, fue lo que pasó con el pueblo de Judá. Endureció su corazón tanto que ya no importaba lo que Dios hiciera, su corazón iba a mantener así. Pero hay una comisión real. Isaías le dice al Señor, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros en este momento queremos decirle a Dios, envíanos a hacer, no sé, una misión que tenga para nosotros, a ayudar a alguien, a participar más en la iglesia, a formar un cargo dentro de nuestra congregación para ayudar a las demás personas? Podemos ser enviados a realizar muchas cosas, pero necesitamos, o Dios necesita, que tengamos esa disposición completamente a su servicio y a su poder y a su majestad. Para terminar, Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno se pierda, como dice allí la lección del día jueves. Si ustedes leen Isaías 6, 9 al 13, se van a dar cuenta de algo muy importante de la lección para esta semana, que espero que la puedan estudiar. Y allí es donde viene el centro, quizás de algunas cosas que de pronto unos interpretan de otra forma. Es claro que nosotros tengamos presente de que Dios no desea ser una piedra de tropiezo para su pueblo, ni mucho menos que se destruyan, sino que sean salvos eternamente, como lo dice la lección. Pero hay dos caminos, y esos dos caminos siempre son los que nos han marcado la diferencia. Un camino es que aceptemos ese llamado positivamente, que aceptemos lo que Dios nos ha dicho durante todo el tiempo, durante la Biblia, durante personas que nos inducen a hacerle el bien, o rechazarlo, o que aceptemos ese llamado de una forma negativa y que no lo aceptemos de la mejor forma como el Señor lo quisiera. Dios sigue llamando a su pueblo, Dios continúa llamando al pueblo como lo hizo anteriormente, pero muchas personas o muchos de nosotros endurecemos nuestro corazón y terminamos por alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ese es el punto número 3. Recuerden que hablamos de una visión de Isaías, que hablamos de una muerte del rey Usías, que marcó la diferencia de crisis de identidad. Tercer punto, el Señor quiere salvarnos. Él está todavía luchando por mostrarnos de muchas formas que Él está allí. El cuarto punto hace referencia a lo que nosotros vamos a hacer. Si aceptamos parecernos a Isaías o si queremos parecernos a Usías y rechazar al Señor. Entonces eso es una decisión. Esto se trata de decisiones y que nosotros podamos tener en cuenta que hay un líder que quiere y desea guiarnos. Y ese es el quinto punto. Vamos a ser líderes, nos vamos a dejar guiar, vamos a decirle al Señor como lo dijo Isaías, envíame a mí.
El pueblo pasaba por un momento atroz, difícil, complicado. Imagínense ustedes en este momento de crisis, pasamos un año complicado, 2020, y estamos en un año 2021 lleno de expectativas, y que el Señor te llame a una labor importante. ¿Aceptarías? Imagínate Isaías en ese momento de incertidumbre, de desasosiego, de dolor, de tristeza al ver su pueblo y saber que Él es el llamado para dar un mensaje tan trascendental a su pueblo, al pueblo del Señor. Que entonces nosotros nos dejemos guiar por el Padre Celestial. Que estas frases de crisis desaparezcan de nuestra vida y que podamos avanzar en la medida de lo posible. Este fue el repaso, reflexión de la lección de escuela sabática. Espero que a ustedes les haya servido. Si tienen sugerencias, los pueden dejar en los comentarios o en el correo más cerca de Cristo @gmail.com. Dios te bendiga.